Este es el mensaje a la nación del presidente de la República, Nayib Bukele. Buenas noches, pueden sentarse todos. Muchas gracias. Pueblo salvadoreño, muy buenas noches. Este día hemos convocado a esta cadena nacional de radio y televisión. Un saludo a todos los que nos permiten llegar hasta sus casas y hasta donde quiera que estén, desde su computadora, desde su celular, o en su televisor, o en su radio. En primer lugar, quiero saludar a todo el equipo. Yo sé que han estado trabajando arduamente y que los días que se vienen van a hacer parecer un sueño bonito lo que hemos pasado hasta ahorita comparado a los días que se vienen en cuanto al trabajo y al sacrificio que vamos a tener que hacer nosotros y todo el personal que está en las calles, en la primera línea de defensa, el personal de salud, los policías, los soldados, la gente del MOP que está colaborando, las demás instituciones y el pueblo salvadoreño. Bien, en primer lugar quisiera contarles los datos de hoy. Este día realizamos 410 pruebas, confirmamos 9 casos más de COVID-19 en El Salvador. Son 4 hombres y 5 mujeres, todos estables, gracias a Dios, todos importados, todos en aislamiento, todos en cuarentena desde el primer día. Por lo tanto, no hay nexos epidemiológicos identificables por el momento en estos 9 casos que hemos confirmado hoy. 1 es procedente de Guatemala, 1 procedente de Honduras, 2 procedentes de España, 1 procedente de Colombia, 1 de Brasil, 1 de República Dominicana y 2 de Italia. Las edades son 8 entre 20 y 39 años y 1 entre 40 y 59 años, es decir, son 8 jóvenes y un joven también, no tan joven. 8 entre 20 y 39 años. Para los que pensaban antes que a los jóvenes no se enfermaban de COVID, de hecho hoy tuvimos un fallecido de 41 años, que se convirtió en el fallecido número 4. En El Salvador, de 41 años, 3 años mayor que yo, y falleció de COVID, sin aparentes, o sí tenía algunas patologías, pero no eran patologías graves, prácticamente una persona sin patologías graves, aparentes, una persona como cualquier otro, de 41 años, y falleció ahora. Bien, dentro de eso también hay cosas buenas. Una de esas son más de 200 personas ya que han salido de los centros de cuarentena. El día de ayer publicamos 81 que salieron de cuarentena el día de ayer. El día anterior, el día de ayer, fueron... No, 81 fueron ayer, bueno, 70 y algo. Y hoy que salieron... No, hoy salieron de la cuarentena. Cerca de 100 personas, eso daría un promedio de 250 personas más o menos que han salido ya de cuarentena. Esto es una buena noticia porque la gente que sale de cuarentena sale totalmente sana, ya pasó el tiempo en el que podía haber incubado el virus y no lo hizo. Además, se le hizo la prueba de COVID-19 antes de salir, resultó negativa. En algunos casos, cuando hemos sacado a todo el 100% del centro, como ha pasado ya en 2 centros, se han hecho 2 pruebas de COVID para estar seguros y ya se han vaciado básicamente algunos centros, otros no al 100%, pero sí se han sacado algunas personas y eso es una buena noticia. Lo otro es que hoy tuvimos 3 personas más que se curaron. Cuando decimos curados, estamos hablando de personas que estaban enfermas, tenían síntomas, tenían prueba positiva de COVID, se les aplicó los protocolos, se les aplicó el tratamiento y ya están totalmente curados. Al cabo, no solo que ya no tienen síntomas, ya están fuera de peligro, sino que se les hace la prueba y resulta negativa. Para confirmar, hemos hecho 2 veces la prueba para estar seguros que son negativos y que por lo tanto pueden darse de alta. Sin embargo, se les va a dar de alta con 15 días de cuarentena absoluta domiciliar porque por una extra, por tener una precaución extra, pero realmente es gente que ya está curada.
Por ahí alguien dijo de que el rango de curados y fallecidos era muy cercano. Esto es un poco de ignorancia del tema. Evidentemente lo que sucede es que es más rápido, los fallecimientos son más rápidos que las curaciones. Los fallecimientos pueden venir en algunos países, reportan el fallecido el mismo día que reportan el caso, porque se dieron cuenta hasta que ya había fallecido. Entonces entra el ingreso del caso, entra el mismo día que el fallecimiento. A veces entra ya con síntomas graves y fallece a los 2 días, mientras que una curación puede tardar 20, 25, 30 días. Así que a lo largo del tiempo los curados van a ser mucho más que los fallecidos, pero al inicio, por razones obvias de simplemente el tiempo que ha pasado, pues los fallecidos no van a ser más, pero sí van a tener una ventaja temporal con los curados que tardan más tiempo. Hay que tomar en cuenta que El Salvador fue de los países que más tarde tuvo casos. De Centroamérica, a excepción de Belice, fuimos el país pues, tuvimos casos de último, y por ende, pues somos el país que va a presentar curados más tarde, porque los casos fueron más tarde. Quiero decir además de que ustedes saben, hemos implementado varias restricciones, son más o menos 80 restricciones las que se han puesto, cierre de centros comerciales, áreas de cine, etcétera, y la cuarentena total, la cual no se está cumpliendo por la población y no sabemos de qué manera decírselo. Se les hemos puesto lo que está pasando en otros países, lo que está pasando, les hemos dado estadísticas matemáticas, estadísticas de otros países, hemos visto lo que ha pasado en Italia, lo que ha pasado en España, lo que está pasando ahorita en Estados Unidos. En el caso de Italia y España tenemos muchos compatriotas allá, pero en el caso de Estados Unidos tenemos 3 millones de compatriotas que nos pueden ratificar lo que está sucediendo allá. Además, la gente que tiene acceso a redes sociales o los medios de comunicación han visto lo que está pasando en Ecuador, por ejemplo, y donde han levantado cientos de cadáveres de las casas, o sea, ni siquiera del hospital, de las casas, gente que vive con sus parientes muertos en la casa durante 4 o 5 días porque el sistema está totalmente colapsado y tardan 5 días en llegar a traer a su pariente muerto a la casa. Y eso está pasando ahí nomás en Ecuador, en un país latinoamericano, con un clima parecido al nuestro, con todas las cosas parecidas a la nuestra. Tenemos países del primer mundo, ciudades las más avanzadas en todo, en dinero, en tecnología, en recursos, en médicos, en hospitales como Nueva York, que está sacando un muerto cada 7 minutos. Yo tengo un pariente en Nueva York que falleció en un hospital de Nueva York y los familiares no le dan nada, es decir, le dicen, mire, ahorita todos están en furgones, todos los cadáveres, luego de la pandemia, que no sabemos cuándo va a terminar, vamos a contactarlo, pero ahorita no hay tiempo para atender familiares, no hay tiempo para nada, solo hay tiempo para seguir atendiendo a los que no se van a morir. Y al sacar un paciente, al sacar un muerto cada 7 minutos, ahí no hay, es decir, no sabemos qué patologías previas tenía, no tienen tiempo de hacer esos exámenes. Nosotros todavía estamos a tiempo, pero estamos en ese espejo de ver lo que está pasando en Nueva York y de tratar de evitar de que pase aquí en El Salvador. Sin embargo, lo vimos en Italia, dijimos, lo vimos en China, dijimos está lejos, lo vimos en Italia, dijimos está lejos, lo vimos en España, ya lo vimos más cerca, hoy lo vemos en Estados Unidos, decimos no, pero ese es el norte, hoy lo vemos en Ecuador y todavía estamos preguntándonos si va a pasar en el resto de Latinoamérica o si va a pasar en El Salvador. Así que yo les quiero pedir, en primer lugar, por favor, cumplan la cuarentena, quédense en su casa, a menos que sea estrictamente necesario, ya saben las condiciones en las cuales es estrictamente necesario, no salga de su casa. Pero nosotros hemos tenido reportes, por ejemplo, de gente con poder adquisitivo, no estoy hablando de gente que tal vez solo puede comprar un huevo al día, gente con poder adquisitivo que dice, se me acabó el cartón de huevos, voy a ir al supermercado. Y va al supermercado teniendo poder adquisitivo, teniendo la refrigeradora llena, y va al supermercado por un cartón de huevos, poniéndose en riesgo a esa persona, poniendo en riesgo a toda su familia, poniendo en riesgo al cajero, a la gente que va a estar en el supermercado y a toda la gente que vaya a ese supermercado. Si usted va al supermercado, donde todo es más caro que en el mercado, de entrada tiene poder adquisitivo para quedarse sin huevos un rato. Y es inaudito. Hay gente que sube fotografías de fiestas en casas. Es decir, no entienden lo que está pasando. Se está poniendo en riesgo toda la gente de la fiesta, todos los que vayan a sus casas después de esa fiesta, a contagiar a sus familias. Y luego, esa gente que va a contagiar a otra gente, porque van a ir a la farmacia, van al supermercado, algunos van a trabajar. Es decir, no le tienen amor a la vida. Después vamos a estar como en Ecuador, donde está la gente llorando y dice, tengo 5 familiares muertos adentro, tengo 5 días de estar ahí. La gente tiene que sacar los cadáveres a la calle.
Les tiene que rociar cal a su propia familia. Les tiene que prender fuego en la calle. Y eso no me lo estoy inventando yo. Vayan al internet, pongan los videos de fuentes confiables. La gente tiene que ponerle gasolina a los cadáveres de su propia familia y quemarlos, porque no puede seguir la peste en la casa. Y dice, tengo 5 familiares muertos, solo quedo yo y yo estoy enfermo. Ya el sistema, no solo el sistema de salud colapsó, ahí colapsó todo. Colapsaron las ambulancias, colapsó la policía, colapsó el ejército, colapsó el gobierno, colapsaron las estadísticas. Ya las estadísticas de Ecuador dicen que tiene 140 muertos, pero hay 350 cadáveres en el suelo. De ahí colapsó todo. Y yo digo, ¿qué estamos esperando? ¿Que nos pase lo mismo? Ah, no, pero es que tenemos que estar más preparados. ¿Más preparados que quién? Que Nueva York. Tenemos que tener un mejor sistema de salud que Nueva York. Así nos tenemos que preparar. Bueno, miren lo que está pasando en Nueva York. En Nueva York ya ni siquiera están atendiendo a la gente que no está grave. Y los que no me crean, hay 500,000 de salvadoreños en Nueva York. 500,000 en sus alrededores, Long Island, etc. Pregúntenle a ellos. O los que están y nos están viendo ahorita, por favor, posteen en sus redes sociales, llamen a sus familiares, díganle lo que está pasando en Nueva York. Explíquenle, en Nueva York no podemos tener más recursos que Nueva York, no podemos tener mejor sistema de salud que Nueva York, no podemos tener mejores hospitales que Nueva York, más ambulancias que Nueva York, más morgues que Nueva York, más insumos médicos que Nueva York, más ventiladores mecánicos, no podemos tener más que ellos. Y ellos ya no están atendiendo, ni siquiera les hacen la prueba. Hay gente que nos ha dicho, familiares, conocidos, personas salvadoreños de la diáspora que nos han dicho, estamos en la casa, todos tenemos coronavirus y nadie nos ha hecho la prueba, simple y sencillamente porque llamamos y nos dicen, no, mire, tómese Tylenol y espere, hasta que no esté grave no venga al hospital porque aquí no hay cupo. Tienen pacientes acostados en el suelo, sacan camillas y los tienen acostados en el frío, afuera, en tiendas de campaña. Y estamos hablando de lo que le llaman algunos la capital del mundo, porque la capital de Estados Unidos es Washington, pero algunos le llaman a Nueva York la capital del mundo. Y así están ahí. Pero hay gente que dice, ¿por qué no nos preparamos más? Lo que tenemos que preparar más es el sistema de salud. Nuestro sistema de salud no va a aguantar, como no va a aguantar ningún sistema de salud del mundo, como lo ha aprobado España, como lo ha aprobado Italia, como lo ha aprobado Nueva York, como lo ha aprobado el resto de Estados Unidos. No pongo de ejemplo a Ecuador, porque no es tal vez un ejemplo en el mundo, pero he puesto 3 ejemplos en el mundo con sistemas de salud muy superiores al nuestro y con recursos muy superiores a los nuestros. Entonces, no entiendo qué hay que hacer para explicarles que la cuarentena es en serio y que nos tenemos que quedar en la casa. Hay gente que sale, por ejemplo, no va a ningún lado, pero sale a hablar con la vecina. No entiende que la vecina puede estar contagiada. Usted va a llevar la peste a su familia. Y después ni Dios lo quiera, ojalá me esté equivocando, pero después ni Dios lo quiera. Su familia va a morir alguien y va a ser porque usted quería hablar con la vecina. Por favor, quédese en la casa. He dado la instrucción al ministro de la Defensa, al director de la policía, al ministro de Seguridad, le he dado la instrucción de que sean más duros con la gente en la calle. Yo no quiero escuchar, y bueno, si en un país libre lo pueden poner, pero no me va a importar ver en las redes sociales, ay, me decomisaron el carro, ay, me doblaron la muñeca. No vamos, eso es mucho menos a que se muera su familia y la familia de otros. Así que sí, lo van a detener y lo van a llevar a los centros de contención. Y iba a pasar 30 días con desconocidos, en lugar de estar en su casa. Le van a quitar su carro, sí, se va a enojar, no importa. Prefiero una persona enojada, prefiero bajar un poquito en popularidad, pero que vivan los salvadoreños. Porque no vale que por la responsabilidad de algunos mueran todos. Así que le hago la instrucción a todos, y aquí lo estoy haciendo en vivo, para que cualquier cosa la culpa recae en mí. Tienen que ser más duros con la cuarentena, los que estén violando la cuarentena tienen que ser remitidos inmediatamente a centros de contención durante 30 días. Decomisen el carro, llévense el carro, llevan a Changayo, pasa lo que sea, no importa, pero la persona que está violando la cuarentena, sea a pie, en bus, en carro, en lo que sea, lo detienen. No importa su estatus, lo detienen y lo llevan a centro de contención. Sí, digan lo que digan los opositores. Bien. Ahora, nosotros queremos plantear algo que hemos estado trabajando muy duro, aparte de todo lo demás que ustedes han visto, de construyendo hospitales, reconstruyendo toda la red de salud que se estaba literalmente cayendo. Hemos reconstruido hospitales que prácticamente no servían, estamos adecuando instalaciones que no eran hospitalarias, pero las estamos adecuando para cuidados
cuidados básicos y cuidados intermedios. Estamos adecuando para cuidados intensivos, ya tenemos más UCIs que las que teníamos ayer. Estamos construyendo en CIFCO, donde vamos a tener 1000 UCIs, 1000 unidades de cuidados intensivos, 10 veces más de las que tenía el país en su totalidad solo en CIFCO. Son dos, algunos se quejan, pero eso se va a tardar. Sí, pero son dos proyectos. Es el proyecto de las 1000 UCIs, que es el proyecto a corto plazo, esperamos que nomás vengan los equipos y terminen de adecuarlo, podamos tenerlo listo, y ojalá lo tengamos listo antes de que se llenen los hospitales que hemos adecuado especialmente para el COVID-19. Y el proyecto a mediano plazo, que es el que está fuera de CIFCO, que es otro hospital, que lo vamos a conectar, esperando que dentro de 3 meses no hayamos salido de la pandemia o tengamos que seguir curando gente. Y si no, pues vamos a curar gente de otra cosa, ojalá. Primero Dios y no lo ocupemos. Pero no vamos a dejar de prever el corto plazo, el mediano plazo y el largo plazo. Bien, les quiero mostrar algo, y es de que, vamos a poner, si me pueden poner la gráfica, por favor. Sí, bien, aquí está, como pueden ver, ese es el plan de contención que nosotros hicimos en la fase 1. Ahí hay 2 círculos, uno es del mundo y uno es del Salvador. Cuando pongo el mundo, es básicamente lo que el mundo le pasó en la fase 1 y lo que hizo El Salvador en la fase 1. Como ustedes saben, pocos países en el mundo hicieron lo que hizo El Salvador. Eso nos acarreó mucho aplauso de la comunidad internacional, mucha referencia que se tuvo en muchos países que dijeron debimos haber hecho lo que hizo El Salvador o hagamos lo que está haciendo El Salvador. Muchos países hicieron lo que estábamos haciendo nosotros. Pero, solo para dar un ejemplo, fuimos el primer país del mundo que bloqueó el ingreso de personas que vinieron de China. El primero del mundo. Fuimos el primer país del mundo que bloqueó el ingreso de personas que venían de Corea. Fuimos el primer país del mundo que bloqueó el ingreso de personas que venían de Italia. Fuimos el primer país del mundo que bloqueó el ingreso de personas que venían de Alemania y de Francia. Fuimos el primer país del mundo que bloqueó el ingreso de personas que venían de España. Y fuimos el segundo país del mundo, después de Italia, que declaró que nadie podía entrar al territorio nacional a no ser que no sea un salvadoreño. Y que paramos todos los vuelos. Fuimos el segundo, solo después de Italia, que ya estaba con la pandemia total encima. Entonces, esto fue lo que pasó en otro país. Este país puede ser cualquiera, aquí puede ser Estados Unidos, puede ser México, puede ser Costa Rica, puede ser cualquier país. Vienen los vuelos de China, y en el vuelo de China, como no lo cerraron, entran contagiados. Esto es lo que se llama fase 1, que la OMS llama la importación de casos. Viene el vuelo de Corea e ingresa contagiados. Viene el vuelo de Italia, ingresa contagiados. Esto le pasó a Estados Unidos, esto le pasó a casi todos los países del mundo. Viene el vuelo de Alemania, ingresa contagiados. Viene el vuelo de Francia, ingresa contagiados. Viene el vuelo de España, ingresa contagiados. Y eso es lo que pasa en otro país. La fase 1, la fase de importación de casos, se convierte en una fase en donde no se detiene. Los vuelos vienen, cada vuelo trae contagiados. Y entonces termina la fase 1 con una potencia grande para iniciar la fase 2. Pero nosotros, ¿qué fue lo que pasó en la fase 1? En la fase 1, El Salvador, estaba toda la población sana, evidentemente, al igual que los demás países, pero el día 31 de enero cerramos los vuelos de China. Y entonces, los vuelos de China, o sea, las personas que vinieran de China, aunque fuera por escalas, no podían ingresar. El día 24 de febrero, cerramos los vuelos de Corea del Sur. Ellos tampoco entraron. O sea, la gente que venía de ahí. La gente que venía de Italia también fue el mismo día, el 24 de febrero, lo cerramos. Lo cerramos cuando tenían 1000 casos. Italia tenía 1000 casos cuando nosotros cerramos el ingreso de personas que vinieron de Italia. Ahora tienen 132.000 casos en Italia. 132.000. Y nosotros lo cerramos cuando tenían 1000. Francia, nosotros lo cerramos cuando llegaron a 1000. Ahorita tienen 98.000 casos. Entonces también cerramos el ingreso de las nacionalidades que tenían más probable infección. Cuando Alemania llegó a 1000 el mismo día, 7 de marzo, ahora tienen 103.000 casos, pero en ese tiempo tenían 1000, cerramos el ingreso de personas provenientes de Alemania. Cuando España llegó a 1000 casos, ahorita tienen 136.000 casos. La probabilidad, bueno, 136.000 confirmados,
Pero cuando tenían 1000 casos confirmados, nosotros cerramos el 9 de marzo, so pena de perder el vuelo de Iberia, cerramos España y bloqueamos ese ingreso. Pero cuando Estados Unidos llegó a los 1000 casos, entonces nosotros dijimos, ya es imposible detener esto por nacionalidades, porque si ya está Estados Unidos con toda la influencia que tiene sobre nosotros, pues evidentemente ya hay peligro que vengan de México, que vengan de Guatemala, que vengan de Honduras, que vengan de Nicaragua, que vengan de Costa Rica, porque Estados Unidos se conecta con todo y sobre todo con América, con el continente americano. Entonces, lo que hicimos fue, como pueden venir de casi cualquier lado, ahí está Guatemala, vía terrestre, etcétera, es un ejemplo, Honduras también, etcétera. Lo que hicimos fue cerrar todo el país, y ahí ven el círculo rojo, que ya no es el bloqueo de cada persona que viene de cada país, sino que el bloqueo total de ingreso al país. Y fue lo que hicimos. Entonces, ¿dónde va toda esta gente? Porque la gente siguió viniendo en aviones, es decir, los vuelos siguieron viniendo. Pusimos la cuarentena, pero no cerramos el aeropuerto. Entonces, seguía la gente viniendo, pero la gente se iba a cuarentena. Actualmente tenemos 4.325 personas aisladas en cuarentena, en 100 centros. Esto es una logística increíble, hay que tener 4.325 personas dándoles desayuno, almuerzo y cena, tratando de que estén en las mejores condiciones posibles. La mayoría de ellos están en hoteles, tienen internet, tienen cable, tienen buenas condiciones, tienen atención médica. Hay quejas a veces de que la comida no estaba tan rica o que estaba un poco frío el desayuno, pero de verdad es una labor titánica, y lo principal de esto es que estas 4.325 personas, de las cuales sí venían contagiadas, y lo hemos visto en cada día, que por ejemplo hoy, que tuvimos 9 casos, uno de Guatemala, uno de Honduras, 2 de España, uno de Colombia, uno de Brasil, uno de República Dominicana y 2 de Italia, todos fueron agarrados en cuarentena. Si no, esos 9 casos anduvieran afuera, contagiando al resto de la gente. Esto es lo que hicimos. Aparentemente, en un escenario idílico, en un escenario perfecto, que no existe porque somos seres humanos, no entró ningún contagiado al país. ¿Cuál es el problema? Nada es perfecto. Entonces, ¿qué pasa? Por ejemplo, mucha gente que venía de España decidió ir a Guatemala, como el salvadoreño vivo, ¿verdad? Listo. Decidió ir a Guatemala y meterse con el DUI. Entonces nosotros no lo podíamos traquear, porque como le revisábamos el pasaporte en el aeropuerto, pero si se venía vía Guatemala, venía con el DUI. Entonces con el DUI, con el CA4, podía pasar y nadie le revisaba el pasaporte. Entonces se nos metió gente vía Guatemala y vía Honduras que venían de España, que venían de Italia, etc. También se nos metió gente en los puntos ciegos, que esa es otra evidencia, y que todos los días entra gente en puntos ciegos. Algunos los agarramos en los puntos ciegos, algunos los agarramos gracias a las denuncias ciudadanas, y les pedimos que hagan denuncias ciudadanas de la gente que está infiltrándose a través de puntos ciegos, y también se nos da, como en el caso de la bandera de Estados Unidos, que se nos da que hay gente que entró horas antes del cierre y que probablemente venía contagiada. Porque si cerramos a las 7 de la noche y entró a las 5 de la tarde, evidentemente no hay mucha diferencia en eso, y ahí pues entró. Ahí en ese caso es legal, no es como los otros 2 casos que son ilegales, en este caso es totalmente legal, es válido, pero es peligroso. Entonces ahí se metieron algunos contagiados. Ahí para ejemplo pusimos 3, ¿verdad? Uno representante de los que entraron por DUI, otro en los puntos ciegos, otro representante de los que entraron vía horas antes de los cierres. Entonces tenemos un número de contagiados pequeño comparado a los demás países del mundo, pero así iniciamos nuestra fase 2. La gran diferencia es que el mundo inicia su fase 2 así. Y El Salvador, esto es representativo, evidentemente estamos hablando de millones de personas, y El Salvador inicia su fase 2 así. Bien, entonces, ahora vamos a la fase 2. Normalmente los países no hacen nada en la fase 2. Es decir, hemos visto algunos países, por ejemplo Guatemala, puso restricciones en la fase 1, al igual que nosotros, un poco después, pero pusieron. Otros países también pusieron restricciones a los ingresos. Muchos países, me atrevería a decir, tarde o temprano pusieron alguna restricción en la fase 1. Hay países que no lo hicieron, de hecho todavía, caso de México o Nicaragua, no tienen ninguna restricción. Pero la mayoría de países pusieron algún tipo de restricción de fase 1.
Ninguno en el mundo tan agresivo como en El Salvador, pero sí pusieron algunas restricciones de fase 1. Una vez pasada la fase 1, ya sea con muchas restricciones como nosotros, con pocas restricciones como otros países o con ninguna restricción como otros, pero simplemente dejan que la fase 2 suceda. La fase 2 es lo que llamamos la transmisión comunitaria. Es decir, Juan está contaminado porque vino de un país, vino de Italia, y Juan le va a pasar el virus a su familia, a sus amigos, a sus compañeros de trabajo, a su equipo de fútbol, etc. Entonces es lo que se llama transmisión comunitaria. ¿Qué han hecho todos los países en la fase 2? Esperar. Estamos en fase 2, transmisión comunitaria, esperemos. La gente se empieza a contagiar, al rango de 15 días más o menos empiezan los brotes fuertes, empiezan a llegar la gente al hospital, empiezan a tener 100 casos, 200, 400, 800, 1000, 2000, 4000, y entonces los hospitales se desbordan, empieza a morir gente, no da abasto, el sistema de salud colapsa, y eso es lo que ya en la fase 3, cuando ya es una epidemia generalizada. Y cuando colapsa, que es la fase 4. Pero nadie...